Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política, aquella que ustedes demandan, la política que se genera. Y hoy vamos a hablar, porque iba a decir, se generan en los diferentes municipios, pero hoy abrimos este abanico, vamos a hablar incluso de la política nacional, pero especialmente de la política regional, la política de las 8 islas, incluyendo la graciosa, del archipiélago canario. Para ello tenemos con nosotros al exdirector del Servicio Canario de Salud, don Roberto Moreno Díaz. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. En una nueva etapa profesional, después de la ruptura del Gobierno, después de que Coalición Canaria ATI echara al PSOE de las tareas de Gobierno, que yo creo que en donde estábamos haciendo una muy buena labor, y como sabe, bueno, pues he vuelto a la universidad, pero seguimos en la batalla política como estábamos hablando hace un rato. Pero ha hecho usted algo que en política no es muy usual, o últimamente no es muy usual. Ha pedido usted que lo cesen. Bueno, mi cese ha sido a petición propia, como salió publicado en el boletín oficial, porque yo creo que no es bonito que uno llegue a un cargo como el de director del Servicio Canario de Salud o viceconsejero de Sanidad, de hecho, del Gobierno de Canarias, a propuesta de un consejero, y que ese consejero cambie y yo seguir en el cargo, ¿no? Eso no es bonito, sobre todo porque ese cambio de consejero ha sido un cambio traumático, un cambio que además conlleva una carga ideológica muy profunda, muy evidente también, y bueno, por tanto yo creo que es mejor no esperar mucho a que a uno lo echen, sino salir en cuanto uno tiene ocasión. Si hacemos una valoración en el tiempo que usted ha estado al frente del Servicio Canario de Salud, ¿en qué se ha cambiado y qué proyectos se ha llevado a cabo? Bueno, han sido 18 meses muy intensos, 18 meses en donde hemos dado un empujón tremendo a las inversiones, hemos iniciado y en algunos casos nos ha dado tiempo a terminar algunas de las obras importantes que quedaron colgadas en plena crisis. En la isla de Gran Canaria, por ejemplo, tenemos el Centro de Salud de Vecindario o el Centro de Salud de Mogán, los consultorios locales de Costayala y de Santidad, Costayala en Las Palmas de Gran Canaria y de Santidad en Arucas. En la isla de Tenerife se hicieron obras importantes, como la continuación de las obras de urgencias en los dos hospitales grandes, en el Hospital Universitario de Canarias, en el Hospital de la Candelaria, el Centro de Salud de la Laguna de las Mercedes, que también estaba en una situación de deterioro tremendo, un edificio que empezó a construirse pero que tuvo que ser paralizado. Hemos hecho una inversión también, yo creo que muy importante, en equipamiento. En el Hospital Dr. Negrín, por ejemplo, ya están en funcionamiento una nueva resonancia magnética de última generación y un nuevo acelerador lineal para tratamientos oncológicos. Bueno, hemos inyectado dinero en el capítulo 1. De hecho, dejamos un presupuesto, yo creo que bastante bien programado para el año 2017. De eso se va a beneficiar el nuevo equipo de la consejería. Solo en capítulo 1, en capítulo de personal, hay un incremento de 48 millones de euros, de los cuales 10 millones de euros van única y exclusivamente a programas especiales contra la lista de espera. La lista de espera hasta el mes de noviembre tuvo un comportamiento muy bueno, es decir, fue bajando mes a mes con una pequeña subida hacia mitad del año 2016. Es cierto que en diciembre hubo un ligero aumento, que algunos medios de comunicación han aprovechado para achacárnoslo a nosotros, cuando sabían que hasta el mes de noviembre había una disminución de un 6% en la lista de espera. Es decir, yo creo que se han hecho o se han iniciado algunos proyectos que, como digo, el nuevo equipo de la consejería no va a tener más remedio que continuar la línea que inició el Partido Socialista en la Consejería de Sanidad. El plan de urgencias de Canarias, el plan de cuidados paliativos, las ofertas públicas de empleo están ya programadas para los años, cerramos la de 2007, también pusimos en marcha la de 2015, 2016, 2017, es decir, va a haber exámenes públicos en los próximos años que nosotros ya hemos dejado programados. Por tanto, han sido, yo creo que 18 meses muy intensos, con muchísimo trabajo, y sobre todo hemos dejado planificada una labor en una consejería que nosotros nos encontramos sin esa planificación y sin una hoja de ruta clara. ¿Usted cree que esos proyectos se van a seguir desarrollando? ¿No puede haber un cambio, un giro de 180 grados?
Puede haber cambios que yo creo que ya están enseñando la patita en relación a la interacción que debe haber entre la sanidad pública y la sanidad privada. Yo creo que hay que dejar constancia que yo soy un convencido de que efectivamente esa colaboración tiene que existir, pero tiene que existir con unas reglas claras y tiene que existir siempre defendiendo el interés público. Una de las líneas que nosotros iniciamos fue la revisión de los textos legales de los conciertos con la sanidad privada. Eso que se inició y que debería estar terminado en el mes de marzo para lanzar un nuevo ciclo de contratos públicos con la sanidad privada, el nuevo equipo lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer porque hay un mandato del Parlamento, lo va a tener que hacer porque hay un mandato de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y lo va a tener que hacer porque hay contratos que vienen heredados desde 1978, 1979, desde los años 80 del siglo pasado, que tienen que ser puestos acordes a la actual legislación de contratos públicos. Por tanto, lo pueden ralentizar, pero lo van a tener que hacer. Igual que van a tener que adquirir, por ejemplo, el equipamiento de alta tecnología que dejamos planificado nosotros para este año. 3 resonancias magnéticas para los hospitales de Fuerteventura, de Lanzarote y de La Palma. Eso lo van a tener que hacer. Si no lo hacen, sería un escándalo. Sería un escándalo. ¿Cómo es posible que se negaran a hacer esas inversiones que están presupuestadas, igual que las obras en los centros de salud, en los consultorios locales, repartidas en todo el archipiélago? No es posible que se nieguen a hacer esas políticas que nosotros ya dejamos, como le he dicho, bien encaminadas. ¿Pretendía usted cerrar plantas? ¿Se hablaba de cerrar plantas del Hospital Dr. Negrín? No, nadie pretendió en ningún momento cerrar plantas ni dejar de utilizar las infraestructuras que tenemos. De hecho, también en los presupuestos de 2017 hay una partida, hablando del Hospital Dr. Negrín, para reforzar desde el punto de vista de la sanidad pública el servicio de medicina nuclear. Es decir, están previstas esas inversiones. Eso significa poner en marcha nuevos servicios, no cerrar servicios que ya existen. La polémica se produce cuando, en un momento dado del año pasado, se nos pide a la Consejería de Hacienda que empecemos a ahorrar, como si ahorrar en sanidad fuese fácil o se pudiese hacer de un día para otro. Es imposible cerrar servicios. Y en algún momento dado se llegó a advertir, pero no a planificar, a advertir que la única forma de ahorrar sería empezar a cerrar servicios, a lo cual yo no estaba dispuesto en absoluto a hacer bajo ningún concepto. Vamos. Cuando se le intenta cerrar el grifo, le podemos decir el grifo. Sí, lo puede decir perfectamente. De esas inversiones, de esas partidas presupuestarias, de los presupuestos, ¿con eso qué objetivo se quería llegar a cabo? ¿El poder ir apartando, acorralando al Partido Socialista Obrero Español? Hay 2 objetivos. Uno, confeso, pero artificial, que es el de procurar no caer en déficit, y otro no confesado, que es hacer que sea imposible la gestión para facilitar una situación en donde la ruptura del pacto y la salida del gobierno del Partido Socialista fuese, digamos, la forma natural de echar a los consejeros y a todos los altos cargos del PSOE del gobierno. Digo que el objetivo falso de conseguir el déficit era no confeso porque, primero, todos los años la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud, termina con déficit. Los presupuestos de sanidad son esos supuestos previos. Es decir, las inversiones y los gastos en sanidad son impredecibles e inaplazables. Impredecibles porque ni yo ni nadie puede decir a 1 de enero que en el año 2017, pongamos por caso, voy a tener más o menos enfermos de determinadas patologías. Uh-huh. Hay un aumento de patologías del cáncer que son muy caras de tratar. Hay un aumento de patologías, por ejemplo, del VIH, que hay que tratarlas también. Y son inaplazables. Una vez que ya a usted se le diagnostica, o a mí se me diagnostica determinada enfermedad, yo quiero que se me trate inmediatamente. No me hable de presupuestos. Tráteme ya, que es la sanidad pública. Ejemplo clásico es, imagínese que presupuestamos para comprar 2.000
implantes de cadera, por ejemplo. ¿Y qué le decimos al paciente número 2001-2002? No, espere usted al presupuesto del año que viene. No, se hace el gasto y eso genera déficit. Bueno, es inaplazable y es impredecible ese gasto. Por tanto, Sanidad siempre acaba con déficit. Bueno, pues determinada parte del Gobierno quería que acabáramos sin déficit. Cuando todos los años desde que se fundó el Servicio Canario de Salud en el año 94, es obvio, notorio, y pasa en todas las comunidades autónomas, que el presupuesto no da. De hecho, en 2015, justo antes de irse el anterior Gobierno, el consejero anterior de Hacienda inyectó 133 millones de euros, 2015, para poder llegar a final de año el Servicio Canario de Salud. 133 millones de euros. En el año 2016 nadie nos inyectó ni un solo euro. Por tanto, tuvimos que llegamos bien a 31 de diciembre, haciendo malabares de gestión sin cerrar ningún servicio y sin dejar de atender a quien había que ser atendido. Por tanto, efectivamente había un cierre del grifo y una presión para que no solo Sanidad, sino todo el Gobierno acabara como acabó el día 23 de diciembre del año pasado. Pero hubo un giro en la política de un Gobierno Partido Socialista, Coalición Canaria, encabezado por José Miguel Pérez y Paulino Rivero, a este Gobierno de Fernando Clavijo y Patricia Hernández. ¿En qué cambió la línea de trabajo? Yo creo que hay un claro componente ideológico. La facción de Coalición Canaria que permanece en el Gobierno es una facción muy centrada en la isla de Tenerife, con unos objetivos y unos intereses muy claros. Se ve incluso en su propia división de opiniones con respecto a lo que Coalición Canaria opina y dice públicamente en Fuerteventura o en Lanzarote, incluso en la isla de La Palma, a lo que se dice en Tenerife. También es verdad que en este acoso y derribo a los consejeros del Gobierno tuvieron una ayuda fantástica desde el punto de vista político por parte del presidente del Cabildo de Tenerife, que no desaprovechaba oportunidad para meterse con la consejera Ornella Chacón o con el consejero Jesús Morera, con Obras Públicas o con Sanidad, con la propia vicepresidenta del Gobierno y su área de Gobierno, que eran las políticas sociales, ¿no? Por tanto, se veía que había un claro interés muy centrado en Tenerife para que los socialistas saliesen del Gobierno. Esa es una gran diferencia con el anterior Gobierno de Paulino Rivero, José Miguel Pérez. ¿Por qué? Porque tanto Paulino Rivero como José Miguel Pérez, por muchos desencuentros ideológicos que pudiesen tener, tenían dos cosas claras. Primero, que los desencuentros en el seno del Consejo de Gobierno se dirimen y se discuten dentro del Consejo de Gobierno y no salen a la calle. Es decir, uno no ataca al socio públicamente y por la espalda. Eso lo tenían muy claro. Y segundo, tenían un concepto político de región, tenían un concepto político de Canarias, no de islas. Y eso yo creo que fue una conjunción planetaria política, el hecho de que esas dos personas, en cuyo gobierno estaba yo también como director general de Telecomunicaciones, tuviesen esos puntos de encuentro y sobre todo subrayaban más los puntos de encuentro que los puntos de desencuentro. Por eso aquel gobierno duró 4 años, que eso yo creo que ha sido un hito en la política canaria. Todos los gobiernos de coalición con coalición se han roto unos meses antes de las elecciones o, como es el caso del que ha ocurrido ahora, muy prematuramente, al año y medio de haberse iniciado la legislatura. Sí, y usted ha hecho mención, usted fue director general de Telecomunicaciones del Gobierno de Canarias y ahí no se le vio que lo presionaran, le cogieran y se estaban acogiendo al déficit que estaba marcando un gobierno con mayoría del Partido Popular, donde se estaba presionando desde Madrid e incluso las inversiones que venía para Canarias se había recortado bestialmente. ¿Sí? Ahí no hubo esa gran presión al Partido Socialista. No hubo presión. Llevábamos un área muy sensible también, muy grande en cuanto a presupuesto, que es educación, la llevaba el propio José Miguel Pérez. Y lo que sí hubo fue mucho diálogo, es decir, mucho diálogo presupuestario. Hombre,
las discusiones a la hora de preparar el presupuesto siempre existían. Yo me acuerdo en los meses de septiembre, octubre, bueno, antes, incluso antes de verano, cuando empezábamos a preparar los borradores del presupuesto del año siguiente, siempre había tensión y siempre había discusiones, pero también había mucho diálogo y sobre todo no había zancadillas y no había comportamientos extraños, ¿no? Tanto política como personalmente. Yo creo que y además fue una época también, yo creo que incluso mucho más complicada, porque en estos momentos hay más fondos para Canarias. Los presupuestos en Canarias pueden ser ligeramente incrementados, ligeramente, no creo expansivos, no es la palabra porque no es un presupuesto expansivo, pero sí crecientes. Hay más dinero para las áreas fundamentales. Eso no ocurrió en el periodo que va desde 2011 a 2015. De hecho, 2012 fue un año terrible, un año en donde las administraciones públicas a mitad de año creyeron que iban a quebrar, que no iba a haber dinero para terminar el año y se tuvieron que tomar medidas muy drásticas. A pesar de tener que tomar esas medidas drásticas, el pacto en aquella época, el gobierno, con Canarias en la cabeza, ahora yo dudo que esté Canarias en la cabeza de quienes están en el gobierno canario, logró seguir adelante. Un gobierno con minoría, ¿qué futuro puede tener? Bueno, un futuro muy, muy inestable, con 18 diputados de 60 sosteniendo un gobierno. Ahora, cuando se vuelva a abrir el periodo de sesiones en el mes de febrero, yo creo que vamos a ver cómo la mayoría parlamentaria que no apoya directamente al gobierno va a ver aprobadas muchas de sus propuestas, con lo cual va a dirigir la política del gobierno, que se dirige desde el Parlamento. El grupo de Coalición Canaria no va a poder frenar las propuestas del resto de la Cámara. Yo creo que a corto o medio plazo sí que está más que justificado el que haya un cambio de este gobierno hacia otro que dé mucha más estabilidad en los 3 años y medio largos que quedan de legislatura. Pero en ese mapa todas las formaciones políticas ha habido por haber siempre se han pronunciado de formar un gobierno y dejando fuera a Coalición Canaria, pero nadie da ese paso. Bueno, yo creo que hay pasos que ya se han dado. Esas conversaciones que ha iniciado el presidente de la gestora del Partido Socialista Canario con todas las fuerzas, ya puede empezar a pintar un mapa del posicionamiento de cada uno. Parece que todos estamos de acuerdo en que es necesario cambiar ese gobierno. Ahora hay que llegar al punto de encuentro de cómo cambiarlo. ¿Qué sería lo mejor para Canarias? Sinceramente, yo creo que a Coalición Canaria le debería tocar una temporada en la oposición. Esa es mi opinión personal, como ciudadano, como ex miembro de gobierno, como ex alto cargo de gobierno y con el pequeño o gran bagaje que me dan mis años en política, que ya llevo alguno. Yo creo que no es bueno que ningún partido, ni siquiera el PSOE, que era mucho de las críticas que se nos achacaban, que se nos hacían. Me acuerdo, claro, los más jóvenes no se acordarán de la época de Felipe González, que entroncamos uno tras otro gobiernos en mayoría y gobiernos en minoría, sin mayoría absoluta, en los que supimos negociar, y muchos ciudadanos decían que ya llevábamos demasiado tiempo en el poder. Bueno, pues ni el PSOE ni el PP han llevado tanto tiempo en el poder continuo como lleva Coalición Canaria en Canarias. Yo creo que es bueno que se oxigene la política canaria y que el gobierno, ahora que podemos, ahora que es posible parlamentariamente, se ha conformado de otra manera. ¿Cambiaría el punto de vista político? Desde luego, con respecto a la Coalición Canaria que gobierna ahora mismo, sí que cambiaría. Yo creo que el interés por los servicios públicos se garantizaría más. De hecho, se garantizaría, yo no sé si ahora se puede utilizar esa palabra con el gobierno que tenemos, incluso entrando el Partido Popular en un gobierno, supuesto gobierno con el Partido Socialista. Pero es que
por los intereses de Canarias está por encima de las siglas de las formaciones políticas, podemos decir, y llega un momento que se puede hacer. Exacto, y llega un momento en que tiene que ser de un pacto por Canarias. Un pacto por Canarias, pero quitándole la coletilla o el sabor de pacto de salvación nacional o algo así. No, es un pacto serio con objetivos claros para los próximos 3 años y medio, y después ya, una vez que entre el Parlamento en funciones, pues campaña electoral y en las elecciones que se pinte el mapa político que la ciudadanía tenga bien votar, pero desde luego un pacto especialmente por los servicios públicos, que es lo que realmente ahora mismo puede estar en cuestión. Las políticas sociales que llevó Patricia Hernández, yo creo que de manera magistral en este año y medio en el gobierno, el vuelco que se le dio a la sanidad, recuerde la lucha que fue, incluso mediática, el devolver el derecho a acceder a la salud, a la atención primaria de todas las personas que conviven con nosotros pero no tienen papeles, los sin papeles que llamamos popularmente, que algunos agoreros decían que nos iba a costar del orden de millones de euros, que había 50.000 personas. Bueno, se emitieron creo que 400, no más de 500 tarjetas sanitarias en todo el archipiélago, y son personas que en cualquier caso, si tenían un problema de salud, tenían que ir por urgencias, que es, para el que le interese la parte económica del asunto, más caro que si van como cualquier ciudadano a través de la atención primaria, ¿no? Por tanto, sí se dio un vuelco ideológico sobre todo de fortalecimiento del servicio público que es la sanidad, que es un servicio público muy peculiar, porque la educación obligatoria todos nosotros la utilizamos en un periodo de nuestra vida determinado. Luego uno lo puede alargar o no, dependiendo de si va a la universidad pública, etcétera, etcétera. Pero la sanidad pública, la ciudadanía la utilizamos desde antes de nacer hasta el día que fallecemos. Es un continuo. Y es un continuo en donde hay una evolución año a año de técnicas, tecnologías, formación de los médicos, de los enfermeros, de todo el personal, y sobre todo que es un derecho que hemos reconocido en la Constitución y en todas nuestras leyes. Es decir, es un servicio público muy peculiar, que, insisto, yo creo que es el único que utilizamos desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que el día que nos morimos. Y eso hay que garantizar que funciona y que va a seguir funcionando. En España tenemos 17 comunidades, por lo cual tenemos 17 sistemas sanitarios iguales. Iguales. Porque la cartera de servicios se decide y se coordina de manera común con el Ministerio, es decir, no hay comunidades que ofrecen unos servicios muy distintos a otros. Es más, todos son interoperables, todos están interconectados, de manera que Canarias, por ejemplo, que es una región que recibe muchos turistas y visitantes de otras regiones de España y sobre todo también de Europa, obviamente. Tenemos otro récord turístico en el año 2016. Muchas de esas personas, por la razón que sea, necesitan ser atendidas durante sus vacaciones en nuestro sistema público de salud, y los nacionales españoles, por ejemplo, mientras yo era director del Servicio Canario de Salud, se puso en marcha la interoperabilidad con las recetas farmacéuticas de Extremadura y de Galicia, de manera que cualquier persona, cualquier gallego, extremeño, que viniese a Canarias que necesitara un medicamento, se lo podía sacar con su documentación del Servicio Galego de Saúde, y cualquier canario en Galicia o en Extremadura podía hacer lo mismo. Por tanto, los sistemas están interconectados. Todo eso luego se compensa a nivel nacional con las transferencias que nos hacen a cada comunidad autónoma, pero también a nivel europeo. Y es un dato muy interesante que en el año 2016, después de lucharlo y pelearlo, conseguimos del orden de 29 millones de euros más del Servicio Canario de Salud por la asistencia sanitaria prestada a nacionales de la Comunidad de la Unión Europea. Eso eso hay que lucharlo con las comunidades autónomas y sobre todo con Europa, porque el dinero no viene a través del Ministerio de Sanidad, sino a través de la Seguridad Social, a través del Ministerio de Empleo, ¿no? Me sonrío porque eso fue una lucha político-administrativa muy, muy interesante y logramos un récord. Nunca habíamos recaudado del Estado tanto dinero, 29 millones de euros, en ese concepto.
El llamado turismo hospitalario, que siempre se le achaca el déficit a través de ese turismo hospitalario, ¿es real? Hombre, puede haber alguien que se escape, pero desde luego no supone un coste, porque no es un turismo organizado, es decir, no es un mercado turístico que a nadie le guste. Desde luego hay que vigilarlo muy mucho. Nos estamos refiriendo al que utiliza las infraestructuras públicas. El que utiliza infraestructuras privadas puede venir cubierto por un seguro o por su propio, no sé si paquete turístico, supongo que no. Pero en lo que se refiere al servicio público, no existe en tanto en cuanto a toda persona que se atiende en el servicio público de salud, aquí y en cualquier otro servicio, se le pide la tarjeta del servicio sanitario público que lo cubra o su seguro privado. Y si no, hay que emitirle una factura y perseguir el hecho de que se pague esa factura. Por tanto, como turismo médico, desde el punto de vista sanitario público, está muy controlado y no es algo que a mí me guste, y yo creo que a ningún gestor público le guste en absoluto la idea. El discurso que daba, en este caso uno de los discursos que daba o dio en su momento el actual consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, era que con 16 millones de euros acababa con la lista de espera. Un día después ya ese discurso lo cambió, que no quería referirse a eso, sino podía acabar con la lista de espera de algunas, en este caso, especialidades. Claro, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es como cuando en las épocas de bonanza existían esos 16 millones de euros y muchos más, ¿cómo es que no se acabó con las listas de espera? Yo creo que con las listas de espera hay un discurso muy populista, muy simplificador y es muy peligroso. Como usted dice, listas de espera, efectivamente, hay muchas. Nosotros en los primeros meses y a principios de 2016 logramos reducir mucho las listas de espera de pruebas diagnósticas, que es el primer paso. Primero nos tienen que diagnosticar para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos deben hacer o si realmente estamos sanos. Y pusimos en marcha aquel programa de resonancias magnéticas en fines de semana y en días de fiesta. Se aceleraron las pruebas diagnósticas por imagen, pero tremendamente. Ese tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ventajas es que a los pacientes, a las personas, ya se nos dice qué es lo que tenemos, con lo cual te quitas una presión de encima. Y los facultativos pueden decidir si el siguiente paso es irte a tu casa porque no tienes nada, o poner un tratamiento o pasar por el quirófano. Ahí vino un pequeño cuello de botella, porque cuanto más diagnosticas, más puedes hacer crecer la lista de espera quirúrgica, porque una vez ya diagnosticado, pues entra en la lista de espera quirúrgica. Bueno, estábamos atacando esa lista de espera y, como digo, en noviembre del año 2016 la disminución era de un 6%. Pero también atacamos el tiempo medio de espera, es decir, lista de espera, sinceramente, habrá siempre. Efectivamente, hay que hacer que adelgace lo más posible, que sea cada vez menor, pero siempre va a haber. Lo que hay que procurar siempre es que la espera, más que la lista, la espera sea la más breve posible. Todos los días entran personas en la lista de espera y todos los días salen personas en la lista de espera. Y es mejor que yo, si tengo que entrar en una lista de espera, entre mañana y salga pasado mañana porque soy atendido, a que entre mañana y tarde una semana en ser atendido. Por tanto, más que el número, que es importante porque estamos hablando de personas, es el tiempo en la lista de espera. Y ese es el gran caballo de batalla. Cuando el actual consejero decía que con 16 millones acababa la lista de espera, él sabe que no es verdad. Él sabe que no es cierto. Si hubiese dicho, con X millones procuraremos que el tiempo de espera se reduzca mucho, hubiese quedado más serio, hubiese quedado más realista. Pero decir que con 16 millones acaba con la lista de espera, bueno, estamos esperando que lo haga. Si hiciera una valoración del sistema sanitario de Canarias y lo valorara a las 17 comunidades, ¿en qué ranking estaríamos? Es una buena pregunta. ¿En qué punto del ranking estaríamos?
Es tradicional, todos los años una entidad, una asociación privada se publican varios rankings, ¿no? Siempre quedamos en los puntos más bajos del ranking, dependiendo de lo que se mide. Pero si medimos o tenemos en cuenta los resultados asistenciales en una población de 2.100.000 habitantes a lo largo de un año, con la financiación que tenemos, realmente se está sacando mucho partido a cada euro que se invierte. Con esto, ¿dónde voy? Que es necesario incrementar la financiación. No de un año para otro, porque hay que ser realista también. Yo, ya llevo unos cuantos años en política y he preparado unos cuantos presupuestos de un año para el siguiente, en áreas muy diversas, desde turismo a telecomunicaciones y ahora en sanidad. No es posible incrementar 200 millones de euros, que es lo que necesita de más el sistema de salud pública, de sanidad pública canario de un año para otro. Pero ya hemos logrado incrementar para este año sensiblemente ese presupuesto. Hay que conseguir de aquí a dentro de 3 años tener unos presupuestos anuales en sanidad como los que habían en los años 2009, 2008, 2009, 2010. Y no volver para atrás. Es decir, mantener esa financiación, una vez que consigamos ese mínimo, mantener una financiación creciente, a lo mejor no tan grande, no es necesario tan grande, pero sí creciente en los años siguientes. Porque, créame, hay una frase que yo creo que ha hecho mucho daño porque se ha mal utilizado, que es: tenemos que ser capaces de hacer más con menos. Créame, en sanidad eso no funciona. No se puede hacer más con menos, porque cada año, cada mes se ponen en marcha nuevas técnicas, nuevos tratamientos. Hay más pacientes, somos una población muy envejecida, que vamos a tener, que ya estamos teniendo problemas de salud, pues debido a ese envejecimiento, problemas de salud crónicos, y todos queremos vivir más. Y sobre todo tenemos que evitar morirnos de enfermedades tratables, de enfermedades curables. Y eso no se puede hacer cada vez más con menos. Créame, es imposible. Por tanto, lo que sí hay que hacer es planificar. Y es lo que hemos hecho en estos 18 meses y hemos dejado planificado. Pero desde luego, si el Gobierno persiste en cerrar los grifos y en dejar a medio camino la financiación o la planificación futura de la financiación sanitaria, difícilmente se puede sacar adelante. En ese punto de mira, a lo mejor que se provocaba, y volvemos al provocar la salida del Partido Socialista, nunca en ese punto de mira se pronunció el personal, los trabajadores del sistema canario de salud en contra con el director en su persona. Bueno, yo he de decir que, aparte de estar orgullosísimo de esos 18 meses, de haber dirigido esas 24.000 personas que están velando por la salud de todos los canarios, que ha sido un honor, sinceramente. Es decir, 24.000 personas que cada una tiene su opinión, que no todas opinarán bien, no todas opinarán mal del exdirector del Servicio Canario de Salud o del exconsejero de Sanidad, ¿no? Pero yo creo que eso sí que nos lo podemos llevar en el equipo saliente. Hablar de paz social en un colectivo tan grande es un poco... es demasiado hablar, son palabras demasiado grandes porque siempre hay conflictos, pero hubo mucho menos conflictos que en la etapa anterior, sin duda alguna. Hubo paros, hubo huelgas de colectivos determinados, hubo mucha negociación, hubo mucha reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, hubo mucho diálogo del Director General de Recursos Humanos con los sindicatos, la hubo mucho más que en etapas anteriores. Porque estábamos convencidos de que, 1, la transparencia, 2, el diálogo y 3, el trabajo en equipo no del equipo director del servicio, director de la Consejería de Sanidad, sino de ese equipo enorme de 24.000 personas, es esencial, con los gerentes de atención primaria, con los directores de áreas de salud, es decir, con todos. Y yo creo que eso sí lo hemos conseguido, es decir, insisto,
que sería un error, sería demasiado pretencioso pretender que haya siempre paz laboral en un colectivo de 24.000 personas. Pero le animo, y a quien nos esté escuchando, a que compare los conflictos laborales que hubo en 18 meses con los conflictos laborales que hubo en los 4 años anteriores. Vamos, incomparable. Fíjese usted por dónde usted ha sido consejero de turismo, director general de telecomunicaciones, director del Servicio Canario de Salud, por lo cual ha tocado diferentes y muy distintas líneas de trabajo, líneas de gestión. Ese es el perfil que se busca al estar al frente de las instituciones, el gestor, que es una carencia en la política. Se busca gestores y ese es el perfil que usted ha adoptado. Se ha puesto al frente de diferentes líneas en el cual se ha llevado una gestión, en este caso, que nadie tiene nada que reprocharle, porque ahí está los datos. Bueno, gracias, pero bueno, hay que recordar en cualquier caso que uno en esos puestos políticos y en esos puestos de gestión no está porque haya sacado adelante una oposición o se haya presentado un examen. Yo tengo un carné político, mi único carné político en toda mi vida ha sido del Partido Socialista. Y allá donde el partido me ha propuesto estar, en su momento fue Patricia Hernández quien en julio de 2015 me llamó para ofrecerme un puesto muy complicado, un despacho con muchos problemas, pero también muy ilusionante como el de director del Servicio Canario de Salud. Y sinceramente, si no hubiese sido capaz en estos 18 meses, es en política muy poco tiempo. En cualquier caso, no solo yo hubiese pedido mi cese o mi relevo, el partido no habría tenido ningún problema. Pero yo sí puedo estar de acuerdo con usted en una cosa. Todos los partidos necesitan líderes carismáticos, pero es verdad que los partidos necesitan también un pozo de experiencia en los gobiernos, tanto locales como regionales, como a nivel federal, a nivel nacional, para determinados puestos. No estoy diciendo que yo lo haya hecho mejor o peor. También he cometido errores, por supuesto, como todo el mundo. Y ese tipo de perfiles, y ya lo digo mirando la política desde fuera, se da mucho más en partidos con una presencia nacional fuerte, como puede ser el Partido Socialista o como puede ser el Partido Popular, que en otro tipo de formaciones, sin duda ninguna. Pero cuando el ciudadano valora el perfil del cargo, y aunque venga con un carnet, lo que valora es la gestión, qué ha desarrollado. Está el que viene con el carnet, que viene a vivir del carnet. Bueno, eso es un error, sea cual sea ese carnet. La política es siempre un trabajo temporal. Díganoslo a nosotros, que hemos durado 18 meses en el último gobierno. Y uno sabe que en política se puede ir al día siguiente. Lo que no debe ser óbice para que uno planifique, porque lo que sí que es malo en política, en la gestión en general, es ejercer un cargo mirando solo las próximas 24 horas o las próximas 48 horas. No, uno tiene que ser mínimamente generoso. Primero, porque sabe que cuando llega a un cargo hay una historia y hay que aprovechar lo bueno que se ha hecho en esa historia. No cortar por lo sano y decir, como esto no lo he hecho yo, no voy a seguir. Y eso yo me he encontrado casos. Pero también tiene que ser generoso a la hora de planificar, porque sabe que mañana o pasado uno se puede ir del cargo, pero a la ciudadanía eso no lo puede notar. Es decir, tienes que dejar el sistema funcionando, ya sea la política turística de la isla de Gran Canaria, la política tecnológica de la comunidad en su momento, o en este caso algo tan importante, tan básico y tan esencial para todos como es la política de sanidad pública del archipiélago. Me transmite que está usted incómodo porque se le queda, y ha hecho mención, 18 meses, como transmitiéndome de que ese reto que usted se había marcado desde 4 años,
Pues se le ha quedado cosa en el tintero y no está conforme porque quería acabarla. Claro, porque yo estoy acostumbrado a lo mejor me criaron así, no lo sé, si empiezas una cosa, intenta terminarla. Y una salida abrupta, una salida incómoda, una salida injusta, como la que ha tenido el Partido Socialista, no solo para mí, para los 4 consejeros, para todos los viceconsejeros, para los directores generales, es una situación incómoda, es decir, es una situación muy injusta porque efectivamente teníamos planificados 4 años y con proyectos muy interesantes. Ejemplo, el plan de urgencias de Canarias. Lo teníamos ya no solo hecho y pasado por el Parlamento, negociado con todas las fuerzas sociales, con todas las fuerzas políticas y con todos los interlocutores sociales. Está en el presupuesto de 2017. Eso, que no te dejen implementarlo, es un dolor. Es un dolor político. Esa interrupción, y me lo permite que lo diga así, yo creo que Patricia Hernández me va a echar una bronca cuando lo oiga, eso sí que no se lo perdono a Coalición Canaria. Cualquier otra cosa es política, pero una interrupción en un trabajo que ya estaba tomando forma y que ya estaba planificado y que yo espero que los nuevos lo sepan aprovechar, eso yo no lo perdono. Políticamente me refiero. Pero puede volver. Espero que sí. Esperamos poder volver. La política en esta comunidad autónoma da muchas vueltas y últimamente muchas más incluso. ¿Pediría usted volver para acabar ese trabajo? Si gobernara el Partido Socialista. Bueno, es una decisión del partido, no es una decisión mía, pero bueno, yo creo que podrían contar perfectamente con el equipo saliente de la Consejería de Sanidad. Es un equipo muy amplio, no solo en el Servicio Canario de Salud, el Instituto de Modonación, la Escuela de Formación en Sociosanitaria, por ejemplo. Fue un equipo, yo creo que no solo muy bien avenido en lo personal, que es siempre importante, sino que estábamos muy bien alineados en las políticas que queríamos llevar a cabo. Un hombre como usted, que es profesor de la universidad, el llevar un sistema, es que todavía estoy valorando, porque si usted viniera del ramo de la medicina, digo, bien, pero es que está empapado como si estuviera toda la vida en el Sistema Canario de Salud. Es que ha sido un trabajo apasionante. Ha sido un trabajo de 24 horas, porque no hay, eso sí tengo que decirlo, muy estresante. No hay fines de semana, no hay días de fiesta, no hay vacaciones, incluso un pequeño viaje que tuve que hacer para visitar a mi hijo fuera de Canarias. El teléfono es continuo, los problemas son continuos, las situaciones son complejas, pero siempre el hecho de intentar buscar una solución, y muchas veces soluciones que tienen que ser llevadas a la práctica inmediatamente, más allá de la planificación, esa experiencia es, yo creo que muy útil para un político y para cualquier ser humano, tanto políticos como no políticos. Y sobre todo te hace más, a mí, que como usted efectivamente bien dice, yo no vengo del sector médico, mucho más, no solo sensible, sino realista a la hora de tomar decisiones en muy corto espacio de tiempo. Don Roberto, un placer tenerlo en esta casa. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido volando. A disposición de ustedes. Y se nos escapó hablar de la política nacional. Para la próxima, porque se avecinan meses muy interesantes. Pues haremos un análisis específico. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.